Buenas tardes. Hoy damos inicio al módulo Psicología de la Educación. Vamos a estar hablando sobre el estudio de los procesos básicos en la psicología académica y también como tema 2 el problema de la conciencia y el problema de la subjetividad. Bueno, tema uno, procesos básicos de la psicología académica. Entendemos que los procesos psicológicos son bastante complejos. Cada ser humano es diferente, el proceso de adquisición, de aprendizaje es diferente, el nivel de captación de la información, de procesamiento de la información es diferente. Entonces, estos procesos difieren uno de otros, ¿sí? Constituyen elementos fundamentales en el estudio de la psicología, que es bastante complejo. Son los procesos que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma, quién soy, qué hago, a dónde voy, qué es lo que debo mejorar, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis dificultades y de su entorno. Este espacio es seguro, este entorno es saludable para mí, me hace bien, me hace mal, me afecta, no me afecta, cómo me afecta y cómo puede no afectarme. Entonces, con esa conciencia individual también del entorno que le rodea, ¿verdad? Se encuentra en el origen de cualquier manifestación conductual y hacen posible el ajuste del comportamiento a las condiciones y demandas ambientales, ¿sí? Es decir, todo este entorno en el cual se desenvuelve cada una de las personas hace que nosotros seamos conscientes de todo lo que nos permite tanto vivir experiencias que pueden ser buenas, que pueden ser malas, pero que de esa experiencia negativa también la vea como una oportunidad de aprender. Bien. Bueno, en cuanto a los criterios exigidos para que un saber sea científico, en el caso de la psicología, tenemos algunas premisas importantes. La primera dice ausencia de una posición unánime acerca acerca de qué es o no es un conocimiento científico. También que los conocimientos, los fenómenos considerados pertenezcan a la realidad, que exista la posibilidad de un abordaje metodológico de naturaleza científica, consenso de las herramientas metodológicas a utilizar, cuáles son los instrumentos a través de los cuales se va a obtener la información necesaria sobre esa persona, establecimiento de un cuerpo de leyes, principios o regularidades que expliquen los eventos abordados, es decir, la descripción, explicación y posible pronóstico de los fenómenos estudiados, ¿sí? Como decía, los instrumentos que nosotros utilicemos desde el ámbito de la psicología, ¿verdad? Decimos la observación y la entrevista como herramientas de apoyo al método experimental. Complementando al método experimental estaría la observación sistematizada y controlada, que, que se puede dar en varias oportunidades, ¿verdad? De modo que veamos realmente cuál es el comportamiento que tiene ese estudiante situándonos en el contexto educativo, ¿verdad? Ver cuáles son sus reacciones, sus comportamientos, el porqué de ese comportamiento también es importante, porque recordemos que las acciones no son porque sí, tiene que tener un porqué.
Entonces, todas esas cuestiones también se van observando y se van registrando. ¿Sí? Bueno, pudiendo indicarse como rasgos distintivos de esta los siguientes. El primer punto dice que sirva a un objetivo de investigación previamente formulado, que esté sistemáticamente planificada previamente, también que no consista solamente en aglutinar, es lo que siempre digo. No es que voy a analizar, a contar nada más como un registro de toda la problemática o de los comportamientos, ya sean correctos o incorrectos, de un estudiante y dejarlos allí, ¿verdad? Porque eso es solamente recopilar o recabar información que es como letra muerta, ¿sí? Sin embargo, a través de estas herramientas de observación y de entrevista, podemos utilizar esa información obtenida y utilizarla realmente para poder hallar las posibles alternativas de solución para ese problema. Bien, bueno, debiendo por tanto estar adecuadamente controlada y vinculada con proposiciones generales. Esto es con presupuestos teóricos y técnicos relacionados con, eh, con el objeto de tal observación, ¿sí? Bueno, que también esté sujeta a comprobaciones de validez y fiabilidad. Tema 2: el problema de la conciencia y el problema de la subjetividad. Bonder en 1998 nos dice a través de su concepto de subjetividad que la entiende como una compleja configuración de la experiencia de sí, dan cuenta del sujeto en un sentido distinto al moderno. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que no es objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la imagen, la configuración? Otra vez hablamos de configuración. ¿Cuál es la correcta configuración de tal o cual cosa? Dependiendo cómo la configure dentro de esa estructura mental que posee el individuo, la voy a ver de esa forma. Su funcionamiento va a ser de acuerdo a esa configuración. Entonces, hace que, como la percepción de las cosas varía de acuerdo al sujeto que la ve, entonces este concepto de subjetividad habla de eso, ¿verdad? De una configuración de la experiencia de sí, dan cuenta del sujeto en un sentido distinto, ¿sí? Bueno, en psicología, la subjetividad como objeto de estudio, según González, del año 2000, define como un sistema complejo, otra vez habla de complejidad también, de significaciones y sentidos subjetivos producidos en la vida cultural humana, diferente a lo social, biológico, ecológico y de cualquier otro tipo, relacionadas entre sí en el complejo proceso de desarrollo humano, ¿sí? En todos los ámbitos hablamos de complejidad y también de subjetividad, porque nada es completamente objetivo, de acuerdo a cómo lo veamos, ¿sí? Y a su vez, Tovar en Flores 2010 expresa que la subjetividad es una categoría hermenéutica, una categoría que da sentido a lo que somos y evidencia el carácter interpretativo del ser humano. Lo que decía, ¿verdad?
El carácter interpretativo, que tiene que ver con el nivel de percepción del objeto que estoy viendo o de la situación, de cómo la estoy interpretando. Bien, finalmente Sabino, 2010, expresa que la psicología del siglo XX, influenciada por el psicoanálisis, ha definido la subjetividad como un sistema de representaciones y un dispositivo de producción de significados y sentidos para la vida, de valores éticos, morales, gobernadas por el deseo inconsciente, ¿sí? Y los ideales del yo, lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo pienso, los cuales determinan en su conjunto los comportamientos prácticos del individuo. Porque a veces, hablando de este concepto de subjetividad, hacemos preguntas y te responden, ¿verdad? Sí, pero eso es subjetivo. ¿Y en qué sentido? Porque yo lo puedo ver de otra forma. Puedo pensar que un ejemplo, acceder a un cargo de confianza a través de la política, de los contactos políticos, algunos pueden considerar que eso es correcto. Bueno, yo tengo el mismo derecho de acceder a un cargo de confianza a través de un cargo político, de un representante político, y creo que eso es correcto. Bueno, otra persona puede decir, no, pero eso es incorrecto porque no es ético, tus principios éticos y morales, y podemos entrar en esta cuestión subjetiva de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Puedo verlo como algo correcto si pienso, bueno, yo accedo a un cargo de confianza a través de un medio político, pero voy a hacer un buen trabajo. Me estoy justificando, pero es algo subjetivo. Y otras personas pueden verlo como algo incorrecto. Entonces, entra mucho en juego, ¿verdad? Cómo uno percibe lo que ve o lo que vivencia. Bien. Bueno, en este sentido, la subjetividad se interpreta como un sistema de representaciones que intermedian las relaciones de cada uno. Lo que decía. Bueno, el problema de la conciencia, según Chalmers, 1999. Él diferencia dos conceptos, dos ideas, mejor dicho, los problemas fáciles y los problemas difíciles, ¿sí? Los problemas fáciles son los que se pueden resolver en términos computacionales o neurológicos, explicar la capacidad para categorizar los estímulos del entorno, la capacidad para acceder a los estados mentales, el control deliberado de la conducta, la diferencia entre sueño y vigilancia, ¿sí? Por otro lado, los problemas difíciles consiste en explicar capacidades y funciones cognitivas y para ello basta especificar un mecanismo que las realice. Los modelos computacionales y neurológicos suelen ser suficientes para esta labor. Considera que los problemas fáciles y difíciles dependen de cómo uno puede llegar a solucionarlos, ¿sí? Los problemas difíciles, el problema de la experiencia, es decir, el carácter subjetivo, porque al ser subjetivo es un poco más complicado el proceso de poder describirlo, de poder decir esto es de esta forma, pero la otra persona puede verlo de una forma distinta. El problema es cómo explicar que a partir de un proceso físico
pueda surgir la cualidad de una experiencia como una percepción visual, una audición, un olor, un sabor, un dolor o un sentimiento. ¿Cómo explicarlo? ¿Verdad? En términos de palabras es un poco más complicado poder describir estas acciones, ¿sí? Estos sucesos, por decirlo de alguna forma. Ese algo es que la experiencia consciente, y el problema es difícil de explicar, en qué consiste que las funciones cognitivas y de conducta vayan acompañadas de conciencia y por lo tanto constituyen experiencias. Tres conceptos, tres ideas que hacen que sea un poco más complejo, ¿verdad? Porque habla de funciones cognitivas, lo que yo sé, la conducta y también esa conciencia de que si es bueno, es malo, me duele, no me duele, me afecta o no me afecta, ¿sí? Bueno, entonces, hablando de estos elementos que, que estuvimos trabajando, vamos a hacer el trabajo de la clase, ¿verdad? Que es de la clase uno, que consiste un ratito. Bueno, el trabajo individual uno va a consistir en elaborar un mapa conceptual sobre los temas desarrollados, considerando los siguientes indicadores: los conceptos, estructura jerárquica, las palabras enlace, las proposiciones, líneas conectoras, pertinencia de lo expuesto y también la entrega en el tiempo establecido en la plataforma. Bien, bueno, que tengan un buen descanso y nos encontramos en la siguiente clase. Hasta luego.